Adriana Sletza Ortega, Migraciones, Refugio y Desplazamientos Forzados. Dainzú de Lara Espinosa, Historia de la Migración, México-Estados Unidos. Juan Carlos Gachús Maya, Migración China en Puebla. Marco Polo Álvarez Domínguez, Afrodescendencia, Migración en el Periodo Colonial. Alejandra Carrillo, Protección de Refugiados en México. Gustavo López Ángel, Bernardina y Melesia. Leticia Calderón Chelius, La diáspora mexicana y sus desafíos actuales, Retorno forzado y derechos políticos. Marianne Marchand, Mujeres migrantes retornadas. Y si todo sale bien y ellos dicen que sí, probablemente cerremos con Pocha House, un grupo de Dreamers que viven en la Ciudad de México y que son activistas desde su condición de gente retornada a México, de jóvenes retornados a México, y que están trabajando desde un lugar digamos, tratando de recuperar su lugar como ciudadanos de este país, habiendo surgido de una circunstancia distinta de la nuestra. Entonces, son todos estos los temas que estaremos trabajando. Tenemos varias películas. En principio parece ser que empezamos con Traffic o Los Invisibles, una de esas dos. Volver la vista, una película de Fridolin Schönwiese, que es un documentalista austriaco, que es sobre migrantes mexicanos y migrantes austriacos, migrantes mexicanos en Austria y austriacos en México. Los 5 puntos cardinales también de Fridolin Schönwiese, que es una película que hace una relación entre 3 valles en Veracruz y 3 vallecitos en Kansas. En fin, todavía estamos trabajando sobre algunas películas más. Como podrán ver, es un programa bastante intenso, es un tema que queremos iniciar como a ponerlo sobre la mesa y ver hacia dónde llegamos. La idea es que dentro de este proyecto vayamos trabajando esta intervención afuera, estas conferencias, y hacia el 30, probablemente el sábado 30 de junio, hacer una reunión un sábado, en la mañana hacia las 12, de todas las gentes que hemos participado, vernos en el lobby, platicar y ver qué resultado tuvo esto y hacia dónde puede ir, y después la exposición probablemente se quede unas 2 o 3 semanas, digamos, ya la intervención abierta en el lobby, para que la gente la vea como resultado, ¿no? Todas las conferencias se hacen en streaming y todas las conferencias quedarán en el website de museoamparo.com y quedarán ahí fijas por si alguien no pudo venir, puede también verla. Yo creo que una semana después de la conferencia se podrá ver la conferencia anterior. Y después de echarles un rollo tan largo, gracias Adriana por estar aquí. Adriana Sletza Ortega Ramírez, profesora e investigadora de Relaciones Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Fue directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, y actualmente es responsable del Cuerpo Académico Consolidado Procesos Transnacionales y Migración de la UAP CA 230. Realiza actividades de vinculación a través de www.observatoriomigracionpuebla.org, que es un proyecto colaborativo entre el Cuerpo Académico UAP CA 230 y la organización Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC. Sus líneas de investigación versan sobre políticas migratorias comparadas y relaciones internacionales de los gobiernos locales. Tiene varias publicaciones, no las voy a mencionar todas, pero sin más y agradeciendo una vez más su presencia, los dejo con Adriana Sletza Ortega. Bueno, es un gusto para mí impartir esta conferencia y le agradezco muchísimo a Rafael habernos invitado, creo que a todo el conjunto de compañeros académicos que vamos a participar realizando estas conferencias. Para nosotros es fundamental dar a conocer nuestro trabajo a un público mucho más amplio, ¿no?, de lo que normalmente solemos tener, que es básicamente estar en ámbitos únicamente académicos, con estudiantes, entre colegas. Entonces, es realmente muy afortunado que el Museo Amparo esté realizando este proyecto y que también tenga esta intención de vincularnos incluso entre nosotros, entre todos los interesados, porque me parece que
una persona que asiste a una conferencia de temas migratorios es porque de alguna manera está en algunas organizaciones civiles también presentes, necesitamos también una mayor vinculación entre nosotros. Entonces, me parece un espacio fundamental de vinculación. Y bueno, el tema que decido abordar, y siendo profesora de Relaciones Internacionales, obviamente la perspectiva que pretendo darles es precisamente una visión amplia, introductoria al tema migratorio internacional, desde las diferencias entre migraciones, refugio y desplazamiento forzado. Adelante. Ay, perdón, yo tengo que moverlo. ¿Qué significa las migraciones, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos sobre las migraciones? Pues que obviamente nuestro planeta a lo largo de su historia, ¿no? Y la vida del hombre en el planeta tiene que ver con sus migraciones. Entonces, en general, migrar significa salir de su lugar de origen con la intención de residir permanentemente en otro lugar. Esto me lleva a la pregunta para ustedes de quiénes de ustedes viven en un lugar distinto de donde nacieron. ¿Pueden levantar la mano? Exacto, ¿no? ¿Quiénes en este momento estamos viviendo en un lugar distinto de donde nacimos, ¿no? En ese sentido, somos migrantes, ¿no? Son migrantes aquellas personas que por alguna razón, por distintas causas, están fuera o viviendo en ese momento fuera del lugar de donde nacieron, ¿no? Entonces, la intención de migrar es residir permanentemente en otro espacio. Y siempre la decisión de migrar está basada en un supuesto, ¿no? Un supuesto de mejora, que implica a veces también un riesgo, ¿no? A veces este tipo de cuestiones puede ser un poquito complicado de entender, ¿no? Pero sí la idea de una persona que sale de su lugar de origen, ¿no? Por más que sea también una migración forzada o una migración voluntaria, ya hablaremos de esto con más detalle más adelante, siempre implica ese riesgo por un lado, pero también esa expectativa, ¿no? De mejora, esa expectativa que la persona tiene de que va al momento de salir, ¿no? Al momento de migrar, al momento de asumir ese riesgo, implica también que va a obtener una situación de cierta mejora, ¿no? Puede ser una mejora relativa muy amplia, pero puede ser también una mejora relativa muy pequeña, ¿no? Entonces, hay que tener siempre esto en mente, ¿no? Que siempre los migrantes, incluso desde las teorías de las migraciones se habla de que en realidad las personas que migran son personas muy valientes, ¿no? ¿Por qué? Porque asumen una serie de situaciones en las cuales, o sea, decidieron no quedarse, ¿no? Decidieron no asumir la situación que se les presentaba y quedarse simplemente inmóviles y quedarse ahí y no hacer nada, sino que asumieron ese riesgo, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué es un migrante? Les decía. ¿Por qué migran las personas? ¿Qué sabemos sobre las migraciones? ¿Alguien quiere levantar la mano y participar de una manera un poco más activa? ¿Por qué migran las personas? ¿Sí? Por buscar una condición económica mejor. Exacto, por buscar una mejor condición económica. Por la violencia, exacto, ¿sí? Exacto, por estudio, ¿no? Esta es una de las razones principales, ¿no? De hecho, por ejemplo, Puebla es una ciudad bastante universitaria en ese sentido. Muchos de nuestros estudiantes en las universidades vienen de distintos lugares al interior del estado y al interior del país, ¿no? Entonces, estudiar es una razón muy digamos, importante para salir, ¿no? Y salir a veces ya de una manera definitiva también de tu lugar de origen, ¿no? Porque ya probablemente ya no vas a regresar, ¿no? De donde eras originalmente, ¿no? Muy bien, entonces, como les decía, ¿no? Hay una serie, cuando migran las personas, hay una serie también de esperanzas, ¿no? Y de expectativas que las personas tienen.
Entonces, y claro, cuando se migra también por violencia, como mencionó aquí la compañera, también, ¿no? O sea, también uno tiene cierta esperanza de, bueno, de que esta situación cambie o sea diferente, o al menos no esté siendo tan clara la amenaza de manera directa, ¿no? Entonces, cuando se migra por violencia, obviamente, las personas también están huyendo de una situación que es insostenible, ¿sí? Y tienen expectativas, ¿no? Claro que esas expectativas, como mencioné antes, pudieran llegar a cumplirse o pudieran llegar a no cumplirse, ¿no? Y a veces cuando vemos a una persona migrante en una situación desesperada decimos, ¿pero cómo? ¿Por qué está aquí? ¿No? Sí, como o que se migre, que ya se vaya, ¿no? Entonces, o vemos este tipo de reacciones dentro de en los medios de comunicación, etcétera. Si es migrante, pues que migre y ya, que se vaya y que no esté cerca de donde nosotros vivimos, donde nosotros transitamos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque no entendemos la situación, ¿no? O sea, no estamos comprendiendo las razones por las cuales esta persona tomó una decisión específica para salir, ¿no? Y en ese sentido, su historia, ¿no? Nos llevaría a comprender estas razones, ¿ok? Existen muchos tipos de migraciones en el mundo y bueno, ¿qué es lo que nosotros conocemos más en México? Obviamente la migración hacia Estados Unidos, ¿no? Como vemos y que en las últimas décadas pues se ha caracterizado mucho este tipo de migración, como ustedes pueden ver al centro, ¿no? Más tipo cruzando por Arizona, ¿no? De las condiciones más difíciles para el cruce por Arizona, la situación de centroamericanos viajando por la Bestia, transitando por nuestro país, o la migración siria, ¿no? Que es una de las migraciones en este momento a lo largo de tantos años de conflicto, 7 años del conflicto sirio, el volumen de migrantes sirios es demasiado amplio, ¿no? Y hay una situación realmente de crisis humanitaria alrededor de la migración siria. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre un migrante? O sea, todos estos casos son migrantes, pero ¿cuál es la diferencia entre un refugiado y un migrante, ¿no? Aquí, técnicamente, en términos de derecho internacional, el asunto es la voluntariedad de las migraciones, ¿no? Las migraciones forzadas. Es decir, está la persona en una situación en la que se ve forzada a migrar, ¿no? Esto es a veces debatible, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, si las situaciones económicas son muy adversas, entonces también se podría llamar a eso una migración forzada, o no, ¿no? Y con frecuencia hay una distinción entre una migración económica o por razones económicas que una migración por razones de migración forzada, ¿no? La condición de refugio se otorga a partir de entender que la persona huye y tiene un temor fundado, ¿no? Para huir, ¿no? Teme por su vida. Entonces, los refugiados en específico tienen un marco internacional reconocido por Naciones Unidas, en el sentido de que deben demostrar, ¿no? Y eso es algo, digamos, muy importante en la distinción del derecho internacional, sin embargo, un procedimiento muy complicado para las personas que están en esta situación, de tener que demostrar que están huyendo por un temor fundado, ¿no? Y además, el ACNUR, como una de las organizaciones, una de las agencias de Naciones Unidas que se crearon a partir de la Segunda Guerra Mundial, es una de las agencias que tiene, digamos, mayor cobertura e importancia dentro de las Naciones Unidas. Sin embargo, a veces no llega a cubrir todas las necesidades, por un lado de las necesidades de refugio y por otro lado también todas las variedades que actualmente existen de la salida de migrantes, ¿no? Se ha vuelto cada vez más complicado esta diferencia entre el migrante económico, la voluntariedad de las migraciones, por otro lado la migración forzada y por otro lado también la distinción entre la migración interna y la migración internacional. Cuando hablamos de personas
que migran de manera forzada, estamos hablando de personas que entonces están sufriendo un desplazamiento forzado, es decir, no quieren salir de su lugar de origen, pero hay algo que los obliga a salir de ahí. Los obliga, en ese sentido son desplazados internos, son desplazados forzados, ¿ok? Cuando no logran cruzar frontera internacional son desplazados internos, es decir, se mantienen dentro de su país de origen, ¿no? Ya no están en el mismo lugar de origen, pero están aún dentro del país de origen. Eso se llama desplazamiento interno. Cuando cruzan frontera internacional, entonces ya pudieran tener la condición de refugiado, pero para tener la condición de refugiado necesitan que el otro país también lo reconozca. Entonces, este tipo de conceptos llevan a ciertas distinciones entre los migrantes. Y otro asunto importante es que también actualmente las condiciones de salida de la migración forzada están cambiando. Y uno de los grandes temas en la actualidad, por ejemplo, para ACNUR, son los refugiados climáticos, ¿no? ¿Qué significan los refugiados climáticos? Gente que está saliendo de su lugar de origen, de su país de origen también, por razones de cambio climático y desastres, ¿no? Toda esta categoría, ¿no? Es decir, personas que por alguna razón ya no pueden, es insostenible vivir en el lugar de donde son, porque están siendo forzados, ¿no? Y bueno, hay casos mucho más evidentes, en el caso específicamente por cambio climático, en las islas del Pacífico. Las islas del Pacífico, varias de ellas van a desaparecer porque el nivel del agua va a aumentar, ¿no? Y entonces, pues prácticamente se van a quedar sin lugar para poder vivir, ¿no? Entonces, es una situación y están cambiando con ello el uso de las categorías también de migración forzada, como dije, voluntario, la categoría también de refugiado. Entonces, ¿cuántos países pudieran llegar a reconocer que un refugiado está llegando por razones de cambio climático? Muy pocos países reconocen esa situación, ¿no? O los quieren acoger. Entonces, el desplazamiento se está volviendo una situación también, están aumentando las estadísticas de desplazamiento. Vamos a verlo un poquito más adelante. Actualmente se habla de la era de las migraciones, un autor bastante importante dentro del campo de los estudios migratorios, Stephen Castle, habla de la era de las migraciones. ¿Por qué estamos hablando de la era de las migraciones? Pues porque lo que ocurre es que los números han crecido demasiado, ¿no? Han crecido demasiado a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de las últimas décadas. Algunos piensan que realmente se asemeja los números pudieran llegar a ser parecidos a los que se tuvo también a finales del siglo XIX, ¿no? Entre el siglo XIX y el siglo XX. Sin embargo, obviamente aquí se ve un mayor volumen de personas que se están moviendo a través de las fronteras, ¿no? Les puse aquí una tabla en la que ustedes pueden ver la cantidad de migrantes, ¿no? Y cómo, por ejemplo, desde los años 70, ¿no? Y cómo u 80, más precisamente, en ciertas regiones, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en esta tabla? ¿Cuáles son las regiones? Bueno, aquí lo pone por continentes, aunque tiene cierto componente regional, solamente en el caso de América del Norte. ¿Cuáles son las áreas geográficas que consideran las Naciones Unidas? Estas son puras estadísticas de Naciones Unidas, donde ha habido este mayor crecimiento de la migración. Ya veo que vinieron mis alumnos aquí, a ver. En Asia, exacto. ¿Y el segundo espacio geográfico es? Europa. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre Europa y Asia? El tamaño del territorio, ¿no? Es decir, no es lo mismo que las migraciones asiáticas hayan aumentado en este volumen que lo que significa para Europa que haya crecido tanto el número de migrantes. ¿Ok?
Y ahora vean también, en el caso específico de América del Norte, que bueno, los números de Naciones Unidas aquí consideran que América del Norte solo es Estados Unidos y Canadá, pero también, ¿no? O sea, es uno de ambos espacios, ambos países han tenido un crecimiento enorme, enorme de la población que reciben como migrantes, ¿no? Entonces, todas estas reacciones que vemos se explican en parte también, o sea, por los números, ¿no? Porque estamos hablando de volúmenes demasiado grandes de migrantes. Ajá. Y eso obviamente toca las fibras racistas de muchas de las sociedades. Y como dije aquí, en el caso del desplazamiento forzado, también este número ha crecido de una manera muy importante en las últimas 3, 4 décadas, ¿no? De hecho, cuando empecé yo a hacer las láminas, este tipo de láminas hace unos cuantos años, de verdad era mucho, por ejemplo, se hablaba más o menos de 12 millones de refugiados, ahorita ya estamos hablando del doble, ¿no? Entonces, para la propia ACNUR, ¿no?, el crecimiento de la población que tiene que atender es un reto muy grande. Ajá. Entonces, y los recursos no son suficientes de las Naciones Unidas ni de las fundaciones que atienden estas poblaciones. Muy bien. ¿Qué pasa con México? ¿Cómo México se inserta en el contexto migratorio global? ¿Qué vemos? Este mapita es de la Organización Internacional de las Migraciones, que hace un reporte anual de las migraciones. Pues que esa flecha bien grandota que se ve ahí, la más importante que ustedes ven en el mapa, es la que va de México a Estados Unidos, ¿verdad? Son los 20 grandes corredores migratorios del mundo. Entonces, lo que pasa con México es que tiene un problema bien, bien fuerte, y con Estados Unidos en específico, por compartir el corredor migratorio más voluminoso del mundo. Exacto. Y además vean que también muchos de los otros corredores van a Estados Unidos, se dirigen a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, cuando ve a toda la población migrante, ¿no?, que le llega, dice, bueno, es que esto no es un asunto solo con México, no siempre, por eso nunca quiso negociar también bilateralmente con México, porque es así como nosotros recibimos migrantes de todo el mundo, bueno, sí, pero una parte importante viene de América Latina, ¿no?, y es decir, todos los latinos en Estados Unidos, y 1/3 de todos los migrantes que recibe Estados Unidos son mexicanos, ¿no?, en la actualidad. Entonces, pero como nuestro corredor migratorio se ha generado a través de la historia, por eso tenemos un corredor migratorio con un flujo muy considerable. Los otros corredores migratorios, si uno los ve, esta es una manera de ver los corredores, pero la otra manera de verlo es así, con gráfica, y ustedes van a ver, claro, el volumen pues sí, es demasiado, ¿no?, entre México y Estados Unidos, pero si uno ve los siguientes corredores son sobre todo los que tenía la ex Unión Soviética con sus ex repúblicas, Rusia, Ucrania, Ucrania, Rusia, Kazajstán, etcétera. Y además lo que tiene Rusia es que son bidireccionales, digamos, ¿no? Entonces, muchos rusos también viven en estas ex repúblicas, pero también estos ucranianos o las diferentes repúblicas actualmente ya también viven en Rusia. Entonces, los corredores ahí son bidireccionales, a diferencia de lo que ocurre entre México y Estados Unidos. Sí, muchos estadounidenses viven en México, pero no se compara, ¿no?, con la cantidad de mexicanos que se han ido, ¿no?, a Estados Unidos. Lo que tenemos con Estados Unidos es realmente una conformación de una región migratoria. Es decir, cuando nosotros hablamos de migraciones, obviamente la gente no migra, para empezar, nunca no migra al azar ni migra a cualquier lugar. Y cuando uno ve, sobre todo lo que ocurre al menos entre países, es conformaciones de regiones migratorias.
se conforman esos corredores y específicamente se conforman regiones migratorias. En el caso específico entre México y Estados Unidos son las migraciones que compartimos entre ambos países, pero también ya incluye la región completa de América del Norte, ¿no? En el momento en que entramos al acuerdo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, ¿no? Que para ellos es un agreement, para nosotros es un tratado, se conforma toda una región, ¿no? Una región migratoria. Y ustedes observan, ¿no? Que en realidad entre México y Estados Unidos, por ejemplo, para nosotros es muy importante también los estadounidenses que viven en México, porque los estadounidenses en México son el principal grupo extranjero, ¿no? Y es obvio, porque compartimos la región. El corredor México-Canadá estuvo de alguna manera estancado desde el momento en que Canadá le impone la visa a los mexicanos, pero ahora ya nos quitaron la visa, ¿verdad? Esto obviamente va a impactar en la manera en que nuevamente los flujos migratorios entre Canadá y México se van a restablecer, ¿no? Van a incrementarse, porque si no nos hubieran puesto la visa ya tendríamos un montón de mexicanos, hubiera crecido mucho más el número de mexicanos en Canadá. De por sí ya existen, ¿no? De hecho, Canadá es el segundo destino de migración de los mexicanos después de Estados Unidos, como pueden ver, pero hubiera crecido muchísimo más la cantidad de mexicanos en Canadá si Canadá no hubiese impuesto la visa, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen un panorama enorme de los distintos flujos que compartimos, ¿no? También, ¿no? Los estadounidenses y los canadienses son los principales turistas en México, ¿no? ¿Por qué? Pues por la región, ¿no? Por lo que compartimos regionalmente. Muy bien. Entre México y Estados Unidos tenemos esta complementariedad, ¿no? Mientras Estados Unidos es el país que más, está entre los países con mayor inmigración del mundo, México está entre los países de mayor expulsión del mundo, ¿no? Por eso tenemos esta integración, se llama una integración de mercados laborales. Es decir, por eso los mexicanos, ¿no? Se integran al mercado de trabajo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se requiere también esa mano de obra. Se requiere la mano de obra más calificada, pero también se requiere la mano de obra menos calificada, ¿no? Y hay muchos mexicanos que van allá, tanto de alta calificación, o sea, de todas las calificaciones, ¿no? Entonces, esto lo que nos muestra es justo esa complementariedad. Mientras México ha estado durante tantos años entre los países de mayor expulsión, junto con la India, junto con China, ¿no? Con Rusia, con Bangladesh, está entre los principales expulsores del mundo, ¿no? De migrantes. Ustedes saben lo que eso significa demasiado para México. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos comparamos con India y con China, pues la cantidad de mexicanos, en este caso 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, o que están fuera de México, ¿no? de los cuales, bueno, ahí les complementaría con un dato estadístico. El 98% de nuestros migrantes fuera de México están en Estados Unidos. Eso refleja nuestra concentración muy específica de migración, a diferencia de lo que tiene India y China, o los otros países expulsores. Ellos sí tienen diásporas, ¿no? Es decir, significa que su gente sí se va a muchos lugares del mundo. Y no es lo mismo para China y para India perder esta cantidad de población. Como 16 millones para la India no significa mucho, para China tampoco significa mucho, porque el volumen de población que tienen estos países es enorme. Pero para México sí significa mucho perder, no tener 12 millones de personas en su territorio. Es el 10% aproximadamente de la población territorializada, ¿no? Y
los especialistas en migración consideran que la línea del 10% ya significa una migración masiva, es decir, estados, países que ya tienen migraciones tanto de llegada como de salida de más del 10% de la población, ya generan una situación complicada, ¿no? O sea, ya comienzan a retar la situación, ¿no? El statu quo, digamos, ¿no? O sea, las sociedades ya comienzan un poco a responder, ¿no? Entonces, en el caso de México, significa mucho que tengamos 10% de nuestra población desterritorializada, ¿no? Fuera del país, porque significa que entonces hay un esfuerzo enorme por parte del Estado mexicano en las últimas décadas de tratar de no desvincularse de ellos, pero también de ofrecer servicios consulares, en fin, ¿no? Bueno, podemos hablar de ello con más detalle más adelante. Bueno, México además es un país de múltiples dimensiones de migración, ¿no? Como estamos en el corredor más importante del mundo en términos de migración, pues también tenemos de todas las migraciones. ¿Han escuchado esto? Que México es un país de salida, de inmigración, de llegada, es un país de emigración, inmigración, tránsito y retorno de migrantes. Es decir, somos punto de salida, somos uno de los países principales expulsores de migrantes, pero también recibimos migrantes, pero también por estos corredores transitan migrantes con destino a Estados Unidos, y estos son los volúmenes a grandes rasgos. El origen, ¿no? Es decir, México como un país de origen, consideramos pues toda la diáspora mexicana, ahí está, ¿no? Lo que les decía, 97.8% de los mexicanos viven en Estados Unidos. La diáspora incluye a los nacidos en México y a sus descendientes. Bueno, si consideramos a eso, pues ya están todos, ¿no? 36.3 millones de origen mexicano en Estados Unidos. Y de los cuales, en el caso específico de Estados Unidos, 5.8 millones son irregulares, la mitad de todos los migrantes irregulares que tiene Estados Unidos, que son aproximadamente 12 millones en general. Pero también nosotros tenemos un flujo de salida, ¿no? Con Estados Unidos a través de las visas H, que son visas temporales. Y también con Canadá existe un programa de trabajo temporal que envía anualmente una cantidad específica de mexicanos. Bueno, y ahí tengo un dato de 2014, aproximadamente 19,000, van de 19,000, 21,000 aproximadamente cada año. Y bueno, esa es la salida, ¿no? de mexicanos al exterior, las salidas principales, ¿no? Pero también México es un receptor, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí, cuántos residentes temporales, pero no se compara, digamos, que los números de recepción con los de salida, ¿no? Excepto por estos números de repatriación, ¿no? Que ya hemos visto en los últimos años esto que algunos especialistas llaman la migración cero, es decir, que nos manden más gente o nos regresen más gente, nos deporten, ya sea o regresen de manera voluntaria o forzada, personas desde Estados Unidos, más de las que salen, ¿no? Estamos viendo un cambio cualitativo y cuantitativo también de las migraciones entre México y Estados Unidos. Ya no está saliendo tanta gente como solía salir, pero y sí nos están regresando más de las que pudieran estar saliendo. Eso es lo que se ha tendido a llamar la migración cero, ¿no? O menos de cero, es decir, que nos regrese más gente o nos deporten más gente de la que está saliendo. Y el flujo de tránsito, que también, ¿no? El flujo de tránsito realmente no es tanto, si uno lo ve en los grandes números. Sin embargo, el problema con el asunto del tránsito es la vulnerabilidad en la que están las personas que transitan por México y las violaciones y los crímenes de los que son objeto, ¿no? Entonces, el volumen de tránsito realmente no es mucho, estamos hablando
que el flujo llega alrededor de entre 300, 400 mil, pudiera llegar hasta 500 mil personas anualmente, pero aún así, o sea, digamos, no es demasiado en los términos de los volúmenes migratorios que tiende a tener México. Bueno, ¿cómo han cambiado también las condiciones de salida, ¿no? Tradicionalmente había ciertos estados que hacían la mayor parte de los números de la gente que estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en las estadísticas actuales es que pues ya las entidades federativas de origen pues son bastante diversas, ¿no? Ustedes ven ahí cuáles eran las entidades tradicionales, de dónde se iba tradicionalmente más gente y desde siempre se fue desde el siglo XIX, pues Michoacán, Jalisco, Zacatecas, en fin, ¿no? Pero ahora en estas estadísticas podemos observar que el Distrito Federal pues es el principal entidad federativa desde donde sale, ¿no?, la mayor cantidad de población hacia el extranjero, ¿no? Pero Michoacán y Guanajuato siguen teniendo, ¿no?, una salida muy importante de sus migrantes, es decir, a pesar de ser, y Jalisco, a pesar de ser entidades tradicionales de migración, siguen estando en los primeros lugares de salida, pero ha cambiado también el panorama, ¿no? Entonces ahí observan Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, el Estado de México, en fin, ¿no? Entonces esto nos muestra cómo ha ido transformándose y cambiándose también la salida, ¿no?, desde las distintas entidades federativas de México. Bien. Ahora voy a referirme a toda esta parte de, sobre todo, de la situación de derechos humanos que se vive en el país respecto al tema migratorio, porque pues México es reconocido por sus graves violaciones a derechos humanos en contra de migrantes. Y la situación se ha ido deteriorando cada vez más a lo largo del tiempo. Desde 2009 y hasta la fecha, ¿no? Ahorita hago un rápido recorrido de situaciones principales en las cuales México, desde el punto de vista de las organizaciones internacionales, está siendo cada vez más señalado, ¿no? Sabemos que tenemos una situación difícil en el país, pero justo las poblaciones migrantes son de las poblaciones más vulnerables ante la situación difícil de derechos humanos y de inseguridad y de violencia en el país. Entonces, desde que empieza todo este asunto de la guerra contra el narcotráfico, y eso se extiende a las rutas migratorias, se vuelve cada vez más difícil el tránsito por México y cada vez más hay situaciones muy graves de violaciones a derechos humanos, ¿no? Reconocidas también incluso por las instancias oficiales, ¿no? Cuando ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2009 genera un primer informe de secuestro de migrantes en todas las rutas, sobre todo que van hacia el cruce hacia Estados Unidos, en 2009, y luego lo vuelve a hacer en 2010, ya está la situación bastante alarmante, ¿no? Y que obviamente esa situación se refleja aún más en el momento de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde mueren 72 migrantes en agosto de 2010. Y una serie también de incidentes y de situaciones, incluso también la masacre de Cadereyta de 2012, que es la imagen que les pongo ahí, en Cadereyta, Nuevo León, pero también, ¿no?, las fosas comunes, descubrir las fosas comunes con migrantes tanto mexicanos como migrantes extranjeros en tránsito por México, que están siendo víctimas de las organizaciones criminales que están controlando las rutas del tránsito, ¿no?, del tránsito de drogas, el tránsito de personas, el tráfico, ¿no?, el tráfico, la trata, en fin, los delitos asociados a las migraciones. También, ¿no?, y posteriormente viene la crisis de los niños migrantes entre 2014 y 2015,
que se vuelve también una situación muy complicada entre México y Estados Unidos sobre cómo resolver esa situación de niños migrantes, sobre todo menores no acompañados en la frontera en Texas, donde los números de niños migrantes empezó a aumentar de una manera indiscriminada por los rumores desde las propias organizaciones de traficantes de que si llegaban a Estados Unidos y los soltaban en Estados Unidos, pues ya podían quedarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso genera un volumen de niños, de menores migrantes, que se vuelve una crisis para los países, tanto los países centroamericanos como de origen, pero también había niños mexicanos, niños centroamericanos, en esta crisis, ¿no? Y el resultado, además de la crisis, actualmente, si uno lo ve en los números, es que en realidad lo único que está pasando es que se están dividiendo, ¿no? Los que captura Estados Unidos y los que detiene México. Y actualmente las organizaciones civiles están impulsando toda una nueva legislación respecto al trato de los menores no acompañados en México, una nueva legislación que supere, digamos, el trato que les da el Instituto Nacional de Migración actualmente, porque no pueden estar en situación de detención por ser, obviamente, menores. También por parte de la CNDH, un reporte que llega un poco tarde, ¿no? Pero reconociendo una situación muy específica después de desde 2012 ya se veía una situación muy complicada de desplazamiento forzado por causa de la violencia en distintos lugares en México. Es decir, en México también no solamente hay una migración económica, como siempre se ha caracterizado, o sea, sí ha sido nuestra migración principal a lo largo de la historia, pero la violencia ha venido también acompañada de migraciones que se caracterizan entonces como desplazamiento forzado. Si una persona en una localidad de Michoacán, de Guerrero o aquí en Puebla, en una zona huachicolera, no puede vivir, ¿no? Y es desplazada por esa situación, eso es desplazamiento forzado. Entonces, si la violencia se vuelve insostenible en un lugar de origen, entonces ya se estaba observando desde el 2012 en adelante, pero la CNDH elabora un reporte tratando de generar algunas estadísticas y una mayor información sobre la situación del desplazamiento forzado. Varias organizaciones civiles, sobre todo en las zonas fronterizas, por ejemplo Tijuana, ya venían documentando esta situación, es decir, personas del interior de México que se estaban acercando hacia las fronteras para solicitar asilo en Estados Unidos, es decir, para pedir una condición específica de protección, que no es lo mismo que una migración económica, ¿no? Entonces, estaban las propias organizaciones civiles poniendo mucho más énfasis en este tipo de casos, ¿no? Y precisamente este tipo de casos también se ligaron cuando hay la situación de los haitianos, que también se genera como una crisis en Tijuana, de haitianos y africanos, afrodescendientes en Tijuana, ¿no? Resulta que Tijuana comienza a recibir entre 2016 y 2017 un flujo al cual no estaban acostumbrados, ¿no? Los traficantes de personas los guiaron hacia la frontera de Tijuana porque pensaban que es la frontera más segura, si la comparas con Reynosa o si la comparas con Ciudad Juárez, en fin, para que ahí pudieran solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces llega una ola enorme de personas y Tijuana realmente tiene que cambiar muchas de sus estrategias porque no es una migración en la que incluso las propias organizaciones en Tijuana estaban rebasadas, ¿no? Los comedores, los albergues de migrantes que a lo largo del tiempo han sido de los más consolidados también para la atención a migrantes, tanto deportados mexicanos como migrantes en tránsito.
hacia Estados Unidos, pero estaban realmente rebasados ante la situación de una cantidad de población que no habían, no consideraban que pudieran atender, ¿no? Y bueno, ¿qué nos refleja en este mismo año la caravana de migrantes? Que se organizó en las últimas, bueno, el Vía Crucis de Migrantes, que ahora es, que se ha diversificado y que se ha ampliado. Bueno, sobre todo la necesidad de ampliar la calidad de refugio en México. ¿Por qué? Porque la situación actual de cómo institucionalmente México atiende el refugio es muy limitado. Institucionalmente está rebasada la COMAR, que es la Comisión Mexicana para Refugio. Entonces, lo que la caravana refleja justo es eso, ¿no? Es decir, que la migración que nosotros considerábamos que simplemente es en tránsito, que solamente va a cruzar por México, que se va a ir a Estados Unidos, necesita refugio en México. Ajá. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos no los van a recibir y ya prácticamente está cada vez más complicado que les den asilo o algún tipo de ayuda o apoyo, obviamente se vuelve un asunto de México. Ajá. Entonces, la caravana de migrantes, lo cual ustedes han visto noticias probablemente en los últimos semanas, a partir de Semana Santa en adelante, lo que trata de poner es justo la atención en el asunto de algo se tiene que hacer con las poblaciones que vienen en tránsito, que pretendían probablemente llegar o no a Estados Unidos, pero que finalmente están viniendo por razones más de violencia que por razones económicas. Ajá. Y que no ha habido en México la suficiente atención e interés incluso en simplemente poner énfasis en descubrir las razones por las que vienen estos migrantes, ¿no? Es decir, preguntarles adecuadamente a las personas, hacer realmente el análisis al respecto, ¿no? La COMAR no lo quiere hacer, o muchas veces simplemente está rebasada institucionalmente. ¿Por qué? Porque los números también de solicitudes de refugio en México han crecido demasiado, ¿no? Entonces, esta es una situación en la que obviamente México se está volviendo y transitando de ser un país de salida a ser un país que tiene que cambiar su enfoque, sobre todo ante la migración que va a solicitar y que requiere refugio en México. Como dije anteriormente, pues hay muchas observaciones de las organizaciones internacionales para México en materia de derechos humanos. Entonces, se han prendido ya focos rojos respecto a este asunto y es una prioridad fundamental atenderlo, ¿no? No ha sido suficiente con los cambios que han intentado desde el gobierno federal elaborar, ¿no? Ahí pongo algunos, ¿no? Para como un rápido recuento, ¿no? Al menos de los últimos cambios en la administración saliente. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, venían ya los cambios, vienen los cambios legales muy forzados por todos los acuerdos que México también ha firmado en la materia y que necesariamente llevan a que entonces tenga que cambiar la legislación migratoria en México y obviamente la operatividad, ¿no? Pero principalmente esta operatividad se queda bastante corta, ¿no? ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Migración, les explico muy rápido. La ley de migración, a partir de la ley de migración del 2011, hay un cambio institucional muy importante que tiene que ver con la operatividad del Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Política Migratoria. Y en realidad el Instituto Nacional de Migración tiene que hacer la parte más de control y restricción de fronteras, mientras la Unidad de Política Migratoria trata de implementar las bonitas cosas que tiene la ley de migración, que son los principios. Por ejemplo, uno de los principios importantes es la coherencia, es decir, porque México siempre pide a Estados Unidos que cumpla con los derechos humanos de sus migrantes, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer México al respecto con los otros migrantes que le llegan acá, ¿no? Entonces, exacto, entonces la ley de migración lo que implica
¿no? Tiene un principio que es esa congruencia entre lo que México exige en el exterior y la política exterior y todos los tratados que firma, y lo que está dispuesto a dar en materia migratoria, ¿no? Entonces, obviamente eso lleva a cambios forzados porque México está siendo observado desde el exterior, porque cada vez que hay exámenes y cada vez que las propias organizaciones civiles también se presentan sus informes sombra ante las organizaciones internacionales, se revelan graves problemas, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional de Migración hace su trabajo de control y restricción de fronteras, que es prácticamente tratar de, obviamente, seleccionar, o sea, tiene todo su enfoque en ese sentido, mientras la Unidad de Política Migratoria quiere hacer lo otro, ¿no? De tener una política migratoria que considera a las organizaciones civiles, hay un consejo ciudadano, en fin, ¿no? Se pone en práctica el programa especial de migración, pero ese programa especial de migración ya está por acabar. Fue realmente por parte de las organizaciones civiles algo muy valioso. Sin embargo, un diagnóstico también muy interesante sobre todas las problemáticas y las maneras de abordarlo con indicadores, en fin. Sin embargo, no logra ser operativo, sobre todo en las localidades, vamos a ver eso un poquito más adelante, y llega tarde, ¿no? Digamos que se queda muy corto en el tiempo y vamos a ver, obviamente, qué ocurre a partir del cambio sexenal, ¿no? Entonces, el programa Frontera Sur, que nunca se declara, pero que en la práctica se hace, ¿no? Y que las organizaciones civiles también se han quejado mucho, es que es poner ese tapón en la frontera sur de México para no dejar pasar más migrantes, hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos de alguna manera, pero sin reconocerlo de una manera formal, el programa Frontera Sur. Y bueno, un cambio institucional también importante, pero muy limitado, y porque llega tarde, es que en PGR se genera una unidad de investigación de delitos para personas migrantes. El asunto es que como nosotros lo vemos desde un punto de vista local, todo este tema federal no llega mucho a las localidades, ¿no? O cuando llega lo implementan las autoridades federales como quieren, ¿no? Es decir, hay mucha desconexión entre las autoridades locales, estatales y municipales. Bueno, este no es el único tema en el que ocurre esto en México, obviamente, pero aquí es muy grave, sobre todo por las distintas observaciones de las cuales está siendo objeto en general, ¿no? el país, y sobre todo porque se viene deteriorando la situación de una manera muy importante, ¿no? Y si no cambiamos las estrategias, la verdad es que el panorama se ve bastante negro. Aquí les muestro una radiografía de cómo se ha estado implementando un poco a nivel de los gobiernos estatales las políticas migratorias, ¿no? ¿Por qué? Porque también, no solo a nivel federal, sino también los gobiernos estatales tienen su parte, ¿no? Tienen sus obligaciones y cómo de manera diferenciada, y ustedes pueden ver ahí, están atendiendo esas obligaciones, sobre todo a partir del programa especial de migración que planteaba, no, bueno, todos ahora deben de armonizar sus leyes, ¿no? En materia migratoria, todos los estados deben de cumplir y armonizar sus leyes en materia migratoria. Pues no, ¿no? Entonces no es tan fácil porque no es simplemente por decreto aquí, yo te voy a decir que sí, lo tienes que hacer y punto, sino que obviamente lo que vemos es un panorama bastante diverso en cómo las entidades federativas tratan de abordar el tema migratorio. Algunas sí avanzan a intentar tener un marco jurídico, una ley de migración y un área que atienda a los migrantes, una oficina de atención a migrantes por lo menos, ¿no? Pero hay otras que obviamente no, las que ven en blanco pues obviamente se desentienden de estos asuntos, ¿no? Es como si la materia migratoria no fuera solamente una competencia del gobierno federal y pues simplemente como si no hubiera más asuntos que atender a nivel local, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que algunos operan también oficinas de atención a migrantes, pero sin avanzar en una ley migratoria o el análisis legislativo, cuando nosotros observamos más a detalle,
en términos legislativos, que bueno, es un poco más del trabajo que nosotros realizamos en la Facultad de Derecho. Es decir, qué tipo de legislación, qué derechos, etcétera. Entonces vemos que simplemente algunos estados, como los que están en verde, tienen algún tipo de legislación que menciona o que incluye a la población migrante de alguna manera, pero no propiamente una ley de derechos en materia de migración o una ley que al menos pueda atender alguna cuestión asistencialista en materia migratoria, ¿no? ¿Ok? Eso es simplemente un panorama general. También otra instancia que ha surgido en los últimos años son las fiscalías en los estados para la protección a migrantes. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que muchos de la población migrante tiene condiciones de vulnerabilidad específica, entonces también en los estados podría haber dentro de las fiscalías una instancia específica para la atención de delitos, ¿no? Entonces, pero tampoco hay una desconexión muy fuerte entre la unidad de la PGR que les mencionaba al respecto y las fiscalías estatales, en el sentido de que, bueno, recuerdo por ejemplo que había entrevistado a la persona de PGR al respecto y me dice, bueno, es que nosotros no tenemos ninguna intención de que haya una réplica de fiscalías en los estados, ¿no? Sin embargo, sí estamos viendo que realmente puede ser una instancia, ¿no? En la cual se requiera una atención más específica para los delitos, pudiera ser un camino, ¿no? Que pudiera resolver. Entonces, algunos estados han avanzado en ese sentido y otros tienen iniciativas al respecto, pero obviamente la mayoría no. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo atendemos el asunto de una manera local? Es decir, los estados tienen cierta responsabilidad y de alguna manera algunos estados lo están atendiendo, pero también las ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos sobre las ciudades? Bueno, pues que la mayor parte de los migrantes, ¿dónde creen que van a ir a vivir? Se van a ir a regresar a la localidad de donde, por ejemplo, muchos de los retornados, las estadísticas muestran que no van a regresar al lugar de origen, ¿no? Van a regresar a donde están la mayor cantidad de fuentes de trabajo que pudieran estar disponibles, ¿no? Entonces, las áreas metropolitanas y las ciudades van a ser las áreas donde va a haber mayor recepción de migración. Y en realidad y en general es una tendencia más amplia el hecho de que son las ciudades y las áreas metropolitanas donde se concentra la mayor cantidad de migrantes. Entonces, las ciudades pudieran tener un enfoque distinto en el tema migratorio, más allá de lo que hace el ámbito del Estado y el ámbito federal o nacional. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se puede avanzar en multiculturalidad, interculturalidad, es decir, reconocer nuestras diversidades culturales, medidas también sobre todo para combatir y prevenir el racismo, porque ese racismo puede obviamente mostrarse, exacerbarse, en fin, y obviamente eso requiere atenderse de una manera preventiva. Resolución y mediación de conflictos. Varias ciudades que tienen un enfoque de atender a sus migraciones, que se asumen como ciudades migratorias, también ponen énfasis en que los conflictos deben mediarse, resolverse antes de que se desencadenen crímenes de odio, ¿no? Entonces, esto es un asunto bien, bien importante. También el trabajo con las organizaciones cívicas, religiosas y políticas, los vínculos transnacionales de los migrantes. Eso es un tema más específico que pudiera ser digno probablemente de otra plática más amplia, que tiene que ver con el asunto de cómo las personas migrantes mantienen sus vinculaciones con los lugares en donde realizaron sus migraciones, ya sea el lugar de donde salieron, a donde vivieron, etcétera, ¿no? Es decir, la participación de los migrantes a través de las fronteras. Probablemente Gustavo, donde estaba mi compañero Gustavo, mi colega Gustavo, él ha trabajado mucho en ese sentido de los vínculos transnacionales, es decir, cómo las personas migrantes se mantienen conectadas a través de las fronteras y participando de una manera muy activa.
Esto también puede hacer que haya más, que nos abra un espectro también de cooperación, ¿no? Para los internacionalistas, por ejemplo, nos interesa mucho esto, que las prácticas de cooperación internacional descentralizada, es decir, cómo pudiéramos cooperar de una manera descentralizada, distintos actores, ¿no? Distintos ámbitos social, educativo, en fin, y establecer programas de cooperación. Entonces, las migraciones constituyen una de las vías más importantes para generar acciones de cooperación a través de las fronteras, sin pasar por los gobiernos centrales, ¿no? Sin pasar por esa cooperación centralizada, sino más bien desde distintos ámbitos y de distintos actores, ¿no? También otro asunto importante son las ciudades santuario. ¿Han escuchado de las ciudades santuario? Okay. Las ciudades santuario son aquellas en las cuales se protege, ¿no?, a las personas migrantes. En Estados Unidos, la reacción contra Trump la están haciendo, la batalla legal, ¿no?, la están haciendo las ciudades santuario. Las ciudades que dicen, nos reconocemos como ciudades que sin los migrantes no seríamos lo que somos, ¿no? ¿Qué ciudades son estas? Pues ciudades como Nueva York. ¿Nueva York sería Nueva York si no hubiera migrantes? No. A lo largo de su historia, Nueva York siempre, ¿no?, se forjó por la migración. Ciudades como Chicago, ¿no?, que reconoce bastante bien los barrios, ¿no?, la influencia política, ¿no? Los migrantes en Chicago tienen muchísima capacidad política porque la propia ciudad los empodera políticamente, ¿no? Les permite participar y demandar, ¿no?, específicamente lo que quieren, ¿no? Ciudades como Los Ángeles, que obviamente se reconoce como una ciudad migrante, muy mexicana, en fin, ¿no? Entonces, claro, pero hay ciudades que obviamente se oponen también a eso, ¿no? Recientemente San Diego dice que no quiere ser parte de la iniciativa de que California sea un estado santuario, porque ellos no quieren ser santuario, ¿no? Entonces, ¿cómo, no? Si San Diego es el vecino de Tijuana, ¿no? Entonces, y California tiene la iniciativa de ser un estado santuario, entonces, ¿por qué San Diego se opondría, no? Pero claro, San Diego tiene una población muy conservadora, blanca, ¿no?, pro-Trump, pro-republicana y que apoya el muro, ¿no? Entonces, y exacto, la base militar que existe en San Diego, y claro, explica muchísimo, ¿no? Entonces, esta base naval, ¿no?, que está ahí en San Diego, hay muchos militares ahí, entonces, bueno, ellos votan, tienen casas, etcétera, entonces son residentes en San Diego, y eso explicaría que sí, definitivamente se opondrían a la iniciativa Santuario de California, ¿no? Entonces, bueno, las ciudades y las municipalidades tienen muchísimo que hacer en ese sentido, ¿no?, en trabajo, educación, idioma, la traducción, ¿no?, porque pues, muchas poblaciones migrantes. Claro, y aquí tenemos que pensar que son toda la diversidad de población migrante, incluyendo las migraciones indígenas, ¿no?, que a veces en México nosotros también invisibilizamos tanto. La Ciudad de México, por ejemplo, es una de las que son más reconocidas por sus políticas en materia de, por distintos tipos de políticas, pero en específico para el tema migratorio, tiene un programa de interculturalidad y de hospitalidad, ¿no? Y entonces, lo que incluso hacen ferias de las culturas, ¿no?, recientemente, pero en lo que han trabajado mucho en reconocer, para empezar, las migraciones indígenas en la Ciudad de México y no pensar que son solo trabajo para chilangos en el exterior, ¿no? Es decir, pensar solamente, como a veces aquí en Puebla, ¿no?, solamente pensamos que los migrantes que cuentan son los poblanos en el exterior, no. Es importante entender que tenemos una diversidad de migraciones, ¿no? Y hay que romper, digamos, un poco esos límites que muchas de las autoridades gubernamentales a veces quieren poner a ciertas poblaciones que quieren atender únicamente y no a otras poblaciones migrantes. Entonces, hay mucho que hacer, ¿no?, sobre todo en el tema de acceso a derechos, acceso a servicios,
Y yo diría aún más, sobre todo en el caso mexicano, es donde tenemos que avanzar muchísimo más en la propia representación y participación política. Es decir, los migrantes con su propia voz, exigiendo, pidiendo, organizándose, ¿no? Que eso es algo que nuestra historia en México, yo sé, es como en contra de… ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestra propia legislación y nuestra propia historia ha negado a esta representación política. Ajá. Recuerden nuestro famoso artículo 33 constitucional, es decir, que sigue todavía, ¿no?, vigente, en el que los extranjeros no pueden participar, ajá, con riesgo de ser expulsados, ¿no? Entonces, y sin juicio, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que vienen obviamente de nuestra historia, de la manera que se ha abordado el asunto migratorio en México, y que obviamente son los espacios de representación política son fundamentales para que los propios migrantes tengan su voz, ¿no? Así como promovemos que los mexicanos voten desde el extranjero. ¿Por qué? Porque tienen derecho, porque son mexicanos, porque siguen vinculados a sus comunidades de origen, en fin, ¿no? Ahora, por primera vez van a votar un número más amplio, porque han luchado muchísimo por la credencialización desde el exterior, y los números del voto del extranjero de los mexicanos había sido muy limitado. Por primera vez se va a ampliar, pero aún así no alcanza esa votación a representar toda la cantidad de población que nosotros tenemos fuera, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no?, necesitamos reconocer y dar esos espacios políticos y espacios de participación y de representación que ellos requieren, ¿ok? Les dejo mis contactos, mi correo, y bueno, esta es una fotografía que tomé en Nueva York en 2016 en una marcha en pro de la reforma migratoria. Y bueno, y como pueden ver aquí, ¿no? Bueno, vamos a abrir un momento nada más a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer. Bueno, buena tarde. Mira, me sorprende porque me da risa porque mis padres son cubanos y yo soy el único mexicano en la familia, hijo único. Me sorprendió cuando me dijeron, ¿y tú vas a Cuba? Sí, sí voy a Cuba, pero por dinero y por falta de que tengo ya mi trabajo estable en un establo, no puedo ir muy seguido. Esto que me está sucediendo, de tener las dos nacionalidades, me cuesta mucho trabajo. Dicen, o eres mexicano o eres cubano. Claro. O sea, yo estoy peleando con eso. Soy cubano, soy mexicano porque aquí me registraron mis padres, porque mis padres vinieron como médicos aquí, pero aparte tengo allá mis papeles. ¿Qué tan importante es eso para una persona que tiene las dos naciones? Claro. Como me está sucediendo a mí, en la escuela, en mi establo. Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿O tomamos otra pregunta? Sí, creo que es una situación bien importante, es decir, sobre todo porque aquí en México este nacionalismo es un nacionalismo así de lealtades, ¿no? Un nacionalismo así de… que por tanto tiempo les ha exigido a otros, sobre todo a los que se han ido, ¿no?, que no, incluso muchos mexicanos en Estados Unidos no se nacionalizan, ¿no? Simplemente, de hecho, los mexicanos en Estados Unidos tienen la tasa más baja de naturalización allá, ¿no? O sea, entre otros grupos migrantes. ¿Por qué? Porque es ese nacionalismo que siempre fue antigringo, ¿no? Siempre fue ese nacionalismo que era, no, por favor, o eres mexicano o eres otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pareciera que tienes que dividir tus lealtades, ¿no? Y yo creo que eso es injusto, ¿no? No puedes
someter a una persona a este asunto de dividir sus lealtades, es decir, ¿a quién amas más, a tu mamá o a tu papá? Pues no, ¿no? ¿A quién amas más, al primero de tus hijos o al segundo de tus hijos? O sea, no. Creo que además los que tienen la ventaja de tener una doble nacionalidad, justo, ¿no? A veces te ayuda a sacar un pasaporte y a veces te ayuda a sacar otro, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que reconocerlo como un valor, ¿no? Como un valor adicional que uno tiene, ¿no? Incluso si uno le puede heredar a su hijo otra nacionalidad, le va a dar otra posibilidad, ¿no? En ese sentido, hay que pensar en un mundo que cada vez va a ser más diverso y justo tener distintas nacionalidades pudiera ser un valor, pues es un valor adicional. Cuando yo vivía en California, una proposición de gobierno hace 10 años, quiere dar licencia de conducir a cada persona, no importa si verdad en Estados Unidos. Un lado yo pienso es muy malo, otro lado yo pienso está bien. Para mí es el tipo de cosas que tú recomiendas para ayudar a la situación. Para mí es más Estados Unidos o más México. Yo estoy un poco confusado. ¿Qué es más? ¿Puede explicar un poco más? Sí, bueno, el asunto de que es cierto, varios estados en Estados Unidos permiten a los indocumentados tener una licencia de conducir, ¿no? Porque no tienen acceso a otro ID. Ajá. Entonces, y además en un estado como California, donde requieren manejar, ¿no? Porque si fuera Nueva York, todo te moverías en metro, ¿no? O sea, te moverías en transporte público y el transporte público puede ser eficiente en la ciudad donde vives o para recorrer largas distancias, ¿no? Pudiera haber trenes o otro tipo de transporte, ¿no? Pero en el caso de California el carro es imprescindible, ¿no? Por las distancias y porque el transporte público no llega, ¿no? O es muy tardado, ¿no? Entonces, por eso la manera en que las organizaciones migrantes en California han promovido mucho eso, ¿no? El hecho de que la gente no pueda tener acceso a una licencia de conducir y que pueda cumplir también las normas en Estados Unidos, ¿no? Conduciendo, porque bueno, no es como sacar la licencia de conducir en México, ¿no? Recuerden que en Estados Unidos se tiene que pasar un examen y hay que hacer mucho, o sea, sí tienes que saber, ¿no? Y para no poner en peligro a otros también, ¿no? Porque ese es otro asunto, porque una persona que no sabe conducir en Estados Unidos, pero que a lo mejor sí sabe conducir en México y bueno, por las necesidades de su trabajo y de moverse y también por la facilidad de comprar un carro, ¿no? Porque eso también tienen los migrantes en California por sus niveles de ingreso, etcétera, es relativamente fácil, sencillo, o al menos no tan difícil como en México comprar un carro, ¿no? Entonces, bueno, adquieren un automóvil y están conduciendo, pero sin conocer el reglamento de tránsito, las leyes, sin cumplir, etcétera. Entonces, eso obviamente pone en peligro a los demás, ¿no? Entonces, sí, varios estados han optado por tener una cantidad de migrantes importante y porque son importantes para la fuerza laboral de ese estado, exacto. Entonces, pues si los reconoces como parte importante de tus residentes, de tu población, que los requiere tu economía, entonces pues tienes que darles la licencia de conducir como un ID, una identificación oficial con fotografía, ¿no?
que les permite también tener acceso a otras cosas, ¿no? Entonces, aparte de conducir. Entonces, sí, es el tipo de medidas que hacen estados que se reconocen, ¿no? Como migrantes. Buenas tardes. Yo estudio arte contemporáneo y estudio en la Ibero, y ahorita tenemos un proyecto planeado para julio sobre un laboratorio electoral. Es una exposición y pues nuestro fin es que las personas, más allá de ir a ver una pieza, puedan participar en la exposición. Entonces mi tema ahorita, o lo que al menos quiero desarrollar, es el tema de la votación de personas que están en el extranjero, que son mexicanos, pero también mexicanos deportados que viven en México y que no sienten pues esta identificación, ¿no?, con las propuestas, y pues hay dos bandos, ¿no? Bueno, hay dos versiones. Hay personas que no se sienten identificadas y hay personas que por este tema de nacionalidad y puede ser igual como de patriotismo, sí sienten como esta necesidad de votar, aunque no vivan aquí y aunque no gocen los privilegios. Entonces, yo no tengo ninguna pregunta, pero sí me gustaría tal vez que me pudiera como desarrollar un poco más como el tema, para yo poder como tener un panorama más amplio. ¿Cómo los migrantes, cómo se sienten identificados por su relación que ha tenido con ellos, con las propuestas de las elecciones, aunque no vivan aquí, o cuál es su intención? Porque yo sí tengo un primo que vive en Nueva Jersey y me comentó que va a votar, ¿no? Y le dije, ¿para qué votas? O sea, ¿cuál es tu intención de votar? Me dijo, aunque yo no iba allá, o sea, yo siento como este sentimiento de querer votar por el simple hecho de querer como un México mejor, ¿no? Y si en algún momento yo quiero regresar, pues tener mejores oportunidades, ¿no? Entonces, este tema de la nacionalidad, no sé. Sí, es justo eso que tú dijiste, eso es muy importante en el sentido de las razones por las que ellos salieron, ¿no? Es decir, ¿a quién culpan de alguna manera por haber salido? Entonces, eso, la manera en que votan tiene que ver con también a quién culpan en el gobierno por haber salido. Y también por qué opciones votarían, porque qué tipo de alternativas quieren, ¿no? Claro, también los partidos políticos y también el INE, ¿no? O sea, hay ahorita como un boom, y bueno, lo ha habido desde mucho tiempo, lo que yo llamo esa como dimensión extraterritorial de la política, es decir, las campañas en Estados Unidos, ¿no? Hay mucha movilización en Estados Unidos también por parte de los partidos, en general, ¿no? Entre los líderes migrantes, por ejemplo, varios de ellos ahí, algunos coquetean con un partido, otros con otros, en fin. Bueno, ¿no? Y también ha habido, a pesar de que se prohíbe en la legislación electoral, sí existen campañas en el exterior, ¿no? La legislación, sobre todo la actual, ¿no? Es así como ya es prohibido ir a hacer campañas en el exterior, pero bueno, Fox hizo campaña en el exterior y recaudó bastantes recursos, ¿no? Vicente, en la época de su campaña, Vicente Fox, porque él era de un estado migrante, Guanajuato, ¿no? Entonces era imposible, ¿no?, para él haber sido como un exgobernador de Guanajuato, no hacer campaña en el exterior. Igual con Calderón, porque él era de Michoacán, ¿no? Él es de Michoacán. Michoacán es un estado súper migrante también, ¿no? Entonces, los michoacanos en el exterior, los guanajuatenses en el exterior, los zacatecanos en el exterior, son súper activos políticamente, también por la manera en que los propios partidos políticos los han movilizado desde acá, pero también ellos mismos cómo se movilizan políticamente estando desde donde están. Yo hablé de Chicago hace rato. Chicago es uno de los espacios donde los mexicanos son muy activos políticamente. ¿Por qué? Porque la propia ciudad promueve eso, ¿no? Entre los distintos grupos étnicos, inmigrantes. Y entonces
es muy importante, ¿no?, que ellos expresen y que tengan los medios para hacerlo, en este caso la vía electoral, pero muchos no la tienen, ¿no? Muchos no tienen el requisito, ¿no? Es decir, tener la credencial, ¿no? Porque se fueron y en el momento en que se fueron o nunca la tramitaron porque se fueron siendo adolescentes, que eso es la mayoría de los casos, ¿no? Jamás tramitaron una credencial de elector, y bueno, todo el asunto de, o simplemente, pues la imposibilidad, ¿no?, de todo el papeleo que te les piden para poder sacar una credencial, ¿no? Entonces, también el hecho de que tienen que dar un domicilio en Estados Unidos donde les va a llegar la documentación. Eso es un impedimento enorme, ¿no? Porque pues el temor, la desconfianza, en fin, hace que pues muy pocos, o sea, realmente quienes votan sean los que ya están un poco más estables allá, ¿no? Y entonces, bueno, todos los candados que le ha metido el INE ahora al voto, y también el hecho de que los partidos no han querido también abrir, ¿no? Muchos otros países en América Latina son mucho más abiertos, ¿no?, a sus votaciones desde el exterior, sobre todo Perú, por ejemplo, y entonces pues se reconoce, ¿no?, que pues es necesario entender a la diáspora, la población que está afuera, y que tenga una participación política importante. Pero en México no se quiere perder ese control, porque saben que muchos de los que están allá, obviamente, exacto, pues sí, o sea, serían opositores, ¿no? Por mucho tiempo el partido que se ha negado a ampliar, ¿no? Y por mucho tiempo, si uno ve ahí la historia del voto en el exterior, el PRI se negó durante mucho tiempo a que se abriera esa posibilidad, ¿no? Entonces, y los otros han hecho poquito, ¿no? Porque obviamente saben que implica, pues obviamente que desde el exterior se pueda cambiar el resultado, ¿no? Sobre todo si los resultados quedan muy justos, ¿no?, como en la elección anterior, ¿recuerdan que la elección era muy justa? Entonces, ahí el voto en el exterior hubiera podido cambiar resultado. Nada más mencionarte que el día, para que lo apuntes, que el día 14 de junio, Leticia Calderón Chelius da una plática que se llama La diáspora mexicana y sus desafíos actuales, retorno forzado y derechos políticos, específicamente refiriéndose a ese tema. Además lo jalamos un poco más a esa fecha también porque estamos cerca también de las elecciones, ¿no?, y le pedimos que trabajara ese tema. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esta plática tan constructiva. Y en comentario con lo que dice nuestra compañera, ¿qué opinión tiene sobre las propuestas que han hecho precisamente los migrantes en torno a formar la Secretaría del Migrante, que es una de las propuestas que tienen ellos desde Estados Unidos, para poder de verdad tener una participación política? Porque realmente la abstención que tienen no es solamente porque no tengan un documento, sino es porque realmente todo lo que proponen los candidatos en nada benefician a los migrantes, o sea, no hay nada específico. Entonces, las propuestas que ellos están teniendo en últimas fechas es precisamente crear la Secretaría del Migrante, pero con sede en Estados Unidos. Es decir, que la Secretaría no se quedara en México, porque al final lo que debe de funcionar es para ellos allá. Entonces, ¿cuál es la opinión que tiene respecto a esta propuesta que ya presentaron y que fue muy fuerte para algunos candidatos? Sabía que era una Secretaría del Migrante lo que estaban proponiendo, pero no sabía que la intención era que fuera allá, no tanto acá. Se refiere a que varios de los líderes migrantes poblanos están impulsando ahorita en esta época electoral, precisamente que haya pues una mejor oficina de atención a migrantes para ellos. ¿Por qué? Porque pues la que ha habido en los sexenios anteriores pues se ha quedado corta respecto a sus expectativas, ¿no? Actualmente, bueno, el sexenio anterior, bueno, y ahora este fue el mini gubernatura. El sexenio anterior estaba la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante Poblano, y actualmente el Instituto de Asistencia, ¿no?, al migrante.
poblano, y bueno, y también el municipio de Puebla está teniendo una nueva dirección también de apoyo y de asistencia a migrantes. La figura de la secretaría es una figura que ya tienen otros estados, sobre todo los estados con mayor tradición migratoria, Zacatecas, Michoacán, ¿no? Pero creo que lo que ha funcionado más ahí es sobre todo que los que encabezan las secretarías son personas que han sido ellos mismos migrantes, han sido líderes migrantes de las propias organizaciones, de las federaciones, la Federación Zacatecana o de la Federación Michoacana en Illinois, es decir, personas que ya han tenido la experiencia previa de estar con los grupos y los clubes organizados en los Estados Unidos. Entonces, eso ha hecho que sean un poco más proclives a darles la importancia, ¿no? Es decir, no es un funcionario aquí que no tiene ni idea de lo que trata el tema migratorio y que obviamente los propios migrantes no se sienten representados, ¿no? Que ese es el asunto, ¿no? Lo que hablaba yo al final casi, la representación, ¿no? Porque no sienten que sus intereses están representados, que sienten que no los entienden, que no los comprenden, ¿no? Porque ellos mismos quisieran, ¿no? Tener una persona que impulse una agenda a su favor, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante ver cómo se está proponiendo y sobre todo, y a mí lo que me preocupa más, porque es uno de los temas de los cuales yo inicié en el tema migratorio, es bueno, pero ¿por qué Puebla tiene sus casas en el exterior, ¿no? O sea, ¿por qué el gobierno de Puebla, y que era un tema para mí de relaciones internacionales, más allá del derecho internacional y todas estas cuestiones formales, ¿no? ¿Por qué entonces Puebla y cómo y bajo qué figura o qué opera casas y oficinas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que me preocupa justo es, mi casa es Puebla, que es actualmente las oficinas en el exterior. ¿Qué serían, no? Serían entonces esas instancias, o sea, porque se tiene que recuperar esos patrimonios, o sea, ese es un patrimonio de los poblanos, que lo pagamos los poblanos de aquí con nuestros impuestos, ¿no? Que están ya localizadas en Estados Unidos y que no se tienen que perder, ¿no? Entonces, habría ahí que pensar cómo se tendría que estructurar la Secretaría para que esos espacios sigan realmente siendo los espacios de representación formales del gobierno de Puebla, cualquier partido que encabece, ¿no? Porque si no, entonces fue un gran desperdicio de recursos el haber comprado esos inmuebles, porque son 2 edificios, uno en New Jersey, en Passaic, y otro en Los Ángeles, en California, ¿no? Que nos costaron a los poblanos de acá, ¿no? O sea, entiendo que también que mucho aportan nuestros migrantes con sus remesas, pero que también sí necesitamos mayor rendición de cuentas y transparencia respecto a los procesos de operación, ¿no? de todas las oficinas gubernamentales. Bueno, pues darle las gracias a Adriana. Nada más decir, es un poco duro y cuando lo comentamos con Adriana, esta una primera conferencia donde lo pedí que fuera una cosa de datos muy duros, como empezar a hablar desde un lugar donde lo que necesitamos es empezar a ver números, problemas, empezar a ubicar ciertos puntos de referencia como para poder darle un poquito más al tema en las siguientes conferencias. Les agradezco su presencia y como un ejercicio que voy a practicar durante estas 7 semanas, voy a hacer una lectura de un texto que se está circulando por México ahorita y que yo le voy a dar lectura en cada una de las conferencias que hagamos. Dice, hoy, 1001 días del caso de los y las 5 de la Narvarte, 43 meses de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, pocas semanas de la desaparición de 3 estudiantes en Guadalajara, casi un año del feminicidio de Lesbi,
Un día más en el que se están matando y desapareciendo amigos, colegas, vecinos, familiares, desconocidos, personas inmigrantes. Nos toca nombrarlos de manera específica para que el desastre no se vuelva una masa sin forma y aplastante en el corazón y en la mente de todos. Nombremos a cada uno nombremos a cada uno o una, no para dividir ni jerarquizar tragedias, sino para no universalizarlas ni se vuelvan estadística, porque no es normal y no podemos transformarnos solo en cifras. Somos todos y cada uno y una es. 3 nombres hoy, los 3 estudiantes asesinados en Guadalajara, sus nombres son Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díez. Muchas gracias por venir, los esperamos el próximo jueves con la siguiente conferencia. Gracias.